¿Cómo manejamos el nitrógeno cuando los costos suben? ¿Qué tema en este marco de aumento de costos? Es la conferencia que sigue a continuación a cargo del ingeniero agrónomo Andrés Berger de INIA La Estanzuela. Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación a participar de esta actividad. La verdad que es un gusto poder aportar algo a la actividad de este año. Lo que me pidieron hablar, de la consigna que me dieron para hablar los organizadores, fue cómo podemos manejar el nitrógeno cuando los costos suben. Y vamos a tratar de aportar algunos elementos a cuáles son los criterios de decisión que hacen a la dosis económicamente óptima y cómo varía esta dosis económicamente óptima cuando cambian los precios del producto y los precios del fertilizante sobre todo, pensando en un escenario que está un poco más desafiante del lado de los precios. Primero, y para arrancar, hablar un poco de los fundamentos básicos de cómo transcurre la utilización de nitrógeno de parte del cultivo. Y a mí me gusta dividir, cuando vemos cómo se acumula el nitrógeno en el cultivo a través del tiempo, desde la siembra hasta la cosecha, me gusta dividir este periodo en tres etapas. Una primera etapa que podemos llamar de fundación, en la que transcurre desde la emergencia hasta el macollaje, en el que se forman las estructuras del cultivo que van a definir el rendimiento, se define el número de tallos, que se define en buena medida las posibles espigas, número de espigas fértiles, de tallos fértiles que van a haber, y se define incluso hasta se empieza a definir el tamaño de la espiga. Durante esta primera etapa se absorbe poca cantidad de nitrógeno, pero es muy relevante que el cultivo esté bien nutrido. En una segunda etapa, que podemos llamar de construcción, que transcurre durante la encañación, se desarrollan esas estructuras y básicamente crecen los tallos, crecen las espigas y se acumula mucha materia seca, lo cual trae aparejado una absorción de nitrógeno muy importante de parte del cultivo, que es importante que ocurra, no solo porque es necesaria para construir ese cultivo, para construir esas estructuras, sino es necesaria para acumular nitrógeno en la parte aérea del cultivo, que luego será traslocado al grano durante el llenado del grano. Entonces, en esta etapa de construcción, es una etapa clave desde el punto de vista del uso del nitrógeno en el cultivo. Y en la última etapa simplemente estamos llenando esos granos que se generaron antes. Hay una absorción de nitrógeno que continúa aún, pero a un ritmo menor, y estamos tratando el cultivo básicamente está concretando el rendimiento que se ha definido en un nivel que ya está definido con anterioridad en este momento al final de la etapa de construcción. Y desde el punto de vista del manejo del nitrógeno, en la primera etapa podemos diagnosticar el suelo, porque el cultivo todavía absorbe poco, y porque es importante que el suelo tenga un contenido de nitratos suficientemente alto como para que el cultivo esté en una situación de nutrición apropiada, de nutrición adecuada, que se encuentre bien nutrido. Y en una segunda etapa, una vez que el cultivo empieza a absorber nitrógeno del suelo a un ritmo acelerado, a una tasa mayor, los indicadores tienen que estar basados en diagnosticar el cultivo y sobre todo, fundamentalmente, en diagnosticar cuál es el potencial de rendimiento, la expectativa de crecimiento de ese cultivo. Y hay muchos indicadores que se han desarrollado puntualmente para estos momentos, para el momento de siembra, Z22, Z30 y Z33 o Z40, que ustedes ya los conocen y seguramente los utilizarán. Estos indicadores están diseñados para tomar una muestra, diagnosticar en ese momento y recomendar una dosis de fertilización. Y hacen su énfasis en el fraccionamiento. Entonces permiten diferir las decisiones en el tiempo y evaluar la respuesta del cultivo y cuánto está aportando el suelo en cada situación.
El efecto principal del uso de indicadores de este tipo es que aumentan la eficiencia de uso del nitrógeno y evitan el aplicar dosis altas al inicio del cultivo, que claramente generan situaciones de uso ineficiente del nitrógeno. El criterio siempre es mantener una correcta nutrición del cultivo y diferir lo más posible las decisiones hacia adelante. Y de Z30 en adelante cuantificar esa demanda y utilizando indicadores del estado nutricional del cultivo y del requerimiento total de nitrógeno del cultivo. Más allá de los indicadores, que son muy buenos para elegir en un momento, para definir en un momento puntual la dosis a aplicar, hay que tener en cuenta que el cultivo tiene una necesidad total de nitrógeno a cubrir. Y esa necesidad total de nitrógeno a cubrir está por la cantidad de nitrógeno que potencialmente va a absorber, más lo que se pierde, menos lo que se aporta al suelo. Entonces esto es un trabajo de dos caras. Por un lado, ver los indicadores, lo que nos están mostrando, y por otro lado, ver cuánto es el valor total de nitrógeno que ese cultivo tiene. Porque hay situaciones en que los indicadores, dado que puede haber un cierto traslado de nitrógeno de una etapa a la siguiente, o a veces fertilizaciones tardías que están por fuera de estos momentos, nos generan que los indicadores puedan ser un poco mentirosos en algún momento. Entonces las dos cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de tomar la decisión de fertilización. Y si vemos ese total de N aplicado, normalmente lo que se hace es un presupuesto de cultivo. Y típicamente, y en este caso presento acá los costos para este año, para esta zafra que publica URF habitualmente. Estos son simplemente los costos, pero muchas veces los productores y quienes están a cargo de tomar las decisiones evalúan los costos y evalúan un rendimiento y ven cuál es el presupuesto del margen del cultivo. En base a eso toman las decisiones de cuánto pueden gastar o cuánto deben gastar. Una de las cosas que yo creo que hay que considerar y hay que tener muy en cuenta, y sobre todo tener mucha precaución, es el hecho de que el rendimiento que uno vaya a asumir en un presupuesto está directamente asociado a la dosis de nitrógeno que se aplica. Muchas veces en este tipo de planillas se define una dosis y esa dosis nos va a implicar un rendimiento. Y a veces hay discrepancia entre cuál es la dosis que se pone en el presupuesto y cuál es el rendimiento que se espera obtener. Hay un desfasaje, un desacuerdo de eso. Es muy común que el presupuesto da que no se puede agregar mucho fertilizante, pero se pretende un rendimiento muy alto, que después no se concreta en la práctica. Eso es algo que sucede con bastante frecuencia. Entonces, ¿cómo evaluamos la conveniencia de fertilizar con nitrógeno? La forma de evaluar la conveniencia de aplicar nitrógeno es lo que se denomina la dosis económicamente óptima. Y la dosis económicamente óptima se calcula o se puede estimar en base a una curva de respuesta al agregado de nitrógeno. Básicamente una curva que se construye observando el rendimiento del cultivo ante diferentes dosis de nitrógeno aplicado. Y dosis incrementales. Y lo que sucede es que cuando la dosis es 0, el rendimiento que obtenemos está haciendo uso del nitrógeno que aporta el suelo, que de hecho podemos estimar cuánto es que aporta, cuánto capta el cultivo del nitrógeno que está mineralizando el suelo, multiplicando el rendimiento por el contenido de nitrógeno por un índice de cosecha de nitrógeno. Este valor generalmente lo que puede capturar el cultivo de la mineralización del suelo está entre 60 y 150 kilos de nitrógeno por hectárea para un cultivo típico. Ese es el valor de intercepción de dosis de nitrógeno agregado 0. En el otro extremo tenemos un rendimiento máximo alcanzable con una dosis de nitrógeno no limitante. Ese rendimiento máximo depende del cultivar, de la fecha de siembra, de la disponibilidad de otros nutrientes, de las condiciones físicas del sitio y inclusive de las condiciones de inicio del cultivo, como la implantación y las condiciones que se dan al inicio del cultivo. El otro elemento importante es la pendiente en esta parte de rendimientos crecientes con el aumento de la dosis. Esta pendiente la podemos denominar como el nivel de respuesta al agregado de nitrógeno. Mayor esta pendiente, mayor la respuesta, menor la pendiente, menos respuesta. La dosis económicamente óptima de nitrógeno es la dosis en que el margen
a medida que aumenta el costo de fertilizantes, si lo medimos en kilos de grano, al costo de fertilizante, el margen, que es la diferencia entre las dos curvas, es mayor. En ese momento, esa es la dosis económicamente óptima, que coincide con el momento en que las pendientes son iguales, es decir, que el incremento, la ganancia que tenemos por agregar un kilo extra de fertilizante es igual al costo de un kilo de fertilizante, cuando las pendientes de las dos curvas son iguales. Cuando, en este caso, por ejemplo, si asumimos un precio del fertilizante de 9 a 1, 9 kilos de grano por kilo de nitrógeno, tenemos esta relación. Si el precio del fertilizante baja, este punto, esta dosis económicamente óptima va a ser mayor. Y si el precio del fertilizante sube, la dosis económicamente óptima va a ser menor. Entonces, lo que define la dosis económicamente óptima no es el precio en sí del fertilizante, sino la relación de precios entre el fertilizante y el grano. ¿Cuántos kilos de grano nos cuesta un kilo de nitrógeno? Eso es lo que define la dosis económicamente óptima. También lo define la forma de la curva. Entonces, si tenemos una relación, por ejemplo, de 9 a 1, la dosis económicamente óptima cambia según la forma de la curva de respuesta. Si tenemos esta curva, y por ejemplo tenemos una curva que tiene exactamente la misma forma, pero con un suelo que aporta menos nitrógeno y un rendimiento de dosis no limitante más bajo, puede que la dosis económicamente óptima no cambie. En cambio, si tenemos un suelo que aporta muy poco nitrógeno y un rendimiento con una dosis no limitante de nitrógeno alto, tenemos un sitio de muy alta respuesta y en ese caso la dosis económicamente óptima es mayor. Y puede darse la situación de un suelo que aporte mucho a través de la mineralización y con un cultivo que tiene un potencial de rendimiento alto, es un sitio de muy baja respuesta al agregado de nitrógeno, donde la dosis económicamente óptima es baja. Esa situación también se puede dar con un suelo que aporte poco y un rendimiento bajo máximo. Este sería un sitio de baja respuesta por un cultivo de muy bajo potencial, que obviamente es la peor de las situaciones porque hay un costo muy alto y un rendimiento bajo que no da para pagar los costos. En general, los puntos en este tipo de figura de rendimiento contra nitrógeno agregado se ordenan de esta forma. Las dosis aumentan en la medida que aumenta la respuesta del sitio. En la medida que tenemos sitios de mayor respuesta, las dosis aumentan y disminuyen en la medida que tenemos sitios con mayor, en el que el suelo aporta una proporción importante del suelo, del nitrógeno. Para ver un poco cómo varía el precio relativo de empezar a ponerle un poco de números a estos factores, acá yo construí esta tabla en la que está el precio del trigo en la parte superior, desde 150 hasta 450 dólares por tonelada, y el precio de la urea en esta columna en dólares por tonelada, y el precio del nitrógeno correspondiente contenido en esa urea. Entonces, por ejemplo, con una urea de 700 dólares, que nos da un precio del nitrógeno de 1.750, y un trigo de 200 dólares, esa relación es de 9 a 1. En cambio, si el precio del nitrógeno es de 3.200, que probablemente es un valor que se está muy cercano a lo que se está hablando en estos momentos, el precio para tener la misma relación, el precio del trigo para mantener una misma relación de precios entre el nitrógeno y el grano, debería ser de 350 dólares la tonelada. Si no cambia este número, para una misma relación de precios, la dosis óptima, económicamente óptima, no debería cambiar. El riesgo está en que, obviamente, en hacer un gasto, comprar el fertilizante a este precio y luego venderlo a este otro precio. Entonces ahí podemos pasar de 9 a 11, 12 o 13 en la relación de precios. Y ahí está el riesgo que ocurre cuando hay cambios de precios importantes. Para evaluar ese riesgo, lo que hice en esta figura es tomar todos los experimentos que hemos hecho en estos últimos años, que desde el 2014 al 2020 son 37 experimentos. Para cada uno de ellos tenemos una curva de respuesta, y entonces podemos estimar una dosis económicamente óptima en cada uno de esos experimentos y ver cómo esa dosis económicamente óptima cambia con el ratio de precios
del fertilizante y del grano. Y lo que vemos es que, primero que estos son rectas, lo cual es muy interesante porque no se dispara esa dosis económicamente óptima cuando los ratios se van fuera de rangos realmente no esperados, sino que el ritmo de cambio es siempre el mismo. Eso es bastante interesante. Segundo, que la dosis económicamente óptima es mayor en la medida que los rendimientos con nitrógeno no limitante son más altos. De hecho, este es el rango de dosis esperable en los experimentos que hemos hecho en estos últimos años, donde los rendimientos que exploramos son más altos. En los experimentos que hacíamos en la primera parte de este periodo, que utilizamos cultivares de bajo potencial de rendimiento, fechas de siembra que no eran óptimas, situaciones que no generaban alto rendimiento, las dosis de nitrógeno óptima eran más bajas. Entonces lo que interesa ver es cuánto es el cambio, por ejemplo, si pasáramos de 9 a 12, si hacemos el cultivo y fertilizamos el cultivo pensando que ese ratio de precios es 9 a 1, y resulta que al final cuando terminamos de vender el cultivo terminó siendo 12 a 1, ese cambio de precios sería lo que podría hacernos bajar la dosis a aplicar, sobre todo protegiéndonos ante un cambio posible. Y cuando vemos ese cambio, por ejemplo, al pasar de 9 a 12, vemos que en promedio para todas estas situaciones es de 23 kilos de nitrógeno por hectárea, que habría que reducir esa dosis económicamente óptima. Y casualmente no cambia eso, por lo menos en este set de datos, no cambia con el potencial de rendimiento. No hay una relación entre el potencial de rendimiento y este cambio o la pendiente de estas curvas. Lo que sí hay una relación es entre este cambio al pasar en la dosis económicamente óptima, a pasar de 9 a 12, con la pendiente de las curvas, con la capacidad de respuesta del sitio. Los sitios de baja respuesta tienen una pendiente más alta aquí y por lo tanto un cambio más grande en la dosis económicamente óptima. Los sitios de baja respuesta tienen de alta respuesta tienen un cambio menor. Entonces, el cambio en la dosis económicamente óptima varía según el nivel de respuesta del sitio, es relativamente pequeño en relación a las ineficiencias e incertidumbre en la decisión. Entonces, podemos verlo gráficamente a eso en esta figura, en donde vemos cómo es la sensibilidad de la dosis económicamente óptima a los precios. Para una situación intermedia sería este nivel de sensibilidad, igual si la forma de la curva no cambia. En la medida que tenemos un sitio de alta respuesta, que mineraliza poco, pero tenga un rendimiento alto y requiera dosis altas de nitrógeno, la sensibilidad va a ser muy poca, es decir, uno esperaría cambiar poco la dosis, a pesar de que cambien los precios, incluso el ratio de precios. En cambio, en los sitios de baja respuesta, la dosis económicamente cambia mucho, ya sea porque mineralizan mucho o porque tienen un potencial de rendimiento muy bajo. ¿Y cuál es el valor de la información? Por ejemplo, de hacer aplicación variable, sobre todo teniendo en cuenta que la respuesta al nitrógeno varía metro a metro, es local. Y en la medida que nosotros incorporamos más información, pasamos de manejar todos los potreros igual, a manejar cada potrero de manera diferente, o a manejar zonas dentro de un potrero, o en el caso extremo, manejar metro a metro según el requerimiento de cada lugar, nosotros vamos incorporando más información, y el efecto que tiene incorporar más información respecto a un manejo uniforme sin información, es que cuando nosotros hacemos un manejo uniforme sin información, tenemos una curva de respuesta que es promedio, en definitiva, que está atenuada. Y eso es lo que se ve cuando hay productores o cuando un productor que maneja sin información una dosis pareja, igual en un número importante de campos que son muy diversos, lo que hay es que cambiar la dosis en realidad termina afectando poco el rendimiento. El rendimiento está definido por otros factores, por el clima, por diferentes cosas, más que por la dosis de nitrógeno. Entonces, el hacer un uso con más información y sitio específico permite capitalizar situaciones de respuesta,
permite evitar la subdosis que tenemos cuando no reconocemos los sitios que tienen alta respuesta, y evita tener otros problemas que aparecen cuando no utilizamos información. Problemas asociados a la subdosis, como por ejemplo problemas de calidad o fallas en el cultivo. Entonces, el otro punto que es importante conversar, y que me parece que vale la pena comentar, es: ¿existe la oportunidad de bajar las dosis en algún momento? Sabiendo que la curva de uso de nitrógeno del cultivo tiene esta forma, de que hay un momento de requerimiento muy alto. ¿Existe la oportunidad de bajar las dosis en algún momento? La respuesta a esa pregunta sería no específicamente. No hay un lugar específico en el que tengamos para bajar las dosis. Y yo creo que la explicación de eso es que las cuentas las paga el rendimiento. Entonces, lo importante en general es formar y construir el cultivo, formar y construir ese rendimiento, que es el que termina pagando las cuentas. Y los momentos importantes para formar y construir el rendimiento son desde el inicio, desde la siembra, Z22 y Z30. Y recordar sobre todo que un déficit al inicio nos sacrifica de manera irreversible el cultivo. Entonces, en una situación justamente de incertidumbre, donde no tenemos muy claras las perspectivas hacia adelante, sacrificar o comprometer el cultivo desde un inicio es un problema bastante grave, porque ya nos compromete no poder tanto aprovechar esa volatilidad a nuestro favor, o poder tener un poco de margen mejorando el rendimiento del cultivo. Entonces, no hay un momento específico en el cual uno diría que hay que bajar las dosis. ¿Y qué novedades podemos ver desde el punto de vista del manejo del nitrógeno más en general? Si miramos en estos últimos años, yo creo que hay un mayor uso de nitrógeno, hay un mayor reconocimiento del uso de nitrógeno, y creo que las novedades acerca del uso de nitrógeno vienen por considerar cómo el cultivo absorbe nitrógeno y cuál es la concentración de nitrógeno del cultivo en relación a la biomasa acumulada. Y en esta figura yo les presento cómo es la evolución del nitrógeno absorbido en un cultivo desde Z30. Cada punto es una parcela que se midió en Z30, en Z33 y en Z65. Entonces tenemos la evolución de cómo va progresando el nitrógeno absorbido en esa parcela, en kilos de nitrógeno por hectárea, a medida que el cultivo va acumulando materia seca en el tiempo. Y tenemos trayectorias que están definidas por las dosis de nitrógeno que recibió cada parcela. Las dosis de nitrógeno más bajas, de las parcelas que reciben las dosis más bajas, son las que están en la trayectoria que va por abajo en esta figura, y las dosis de nitrógeno más altas generan una trayectoria del cultivo que está muy próxima a esta línea de curva de nitrógeno óptimo absorbido. Son parcelas que estuvieron siempre con un nivel de nutrición óptima. Entonces, lo que vemos es que, primero, que entre Z30 y Z33 hay un nivel de absorción bastante importante, y que casi un tercio o la mitad del nitrógeno se absorbe en este periodo, a pesar de que se acumula relativamente una proporción menor de la cantidad de materia seca hasta floración. Y lo segundo es que si nosotros comprometemos el cultivo en esta primera etapa, podemos tener una pérdida importante de materia seca que capaz recuperamos en contenido de nitrógeno, pero nos vamos a quedar por aquí. No vamos a llegar a tener un cultivo con una tasa de crecimiento alta, un nivel de acumulación de nitrógeno alto, que es lo que se necesita para concretar rendimiento. ¿Y qué indicadores tenemos? Yo creo que ¿qué indicadores tenemos hacia el futuro? Yo creo que los indicadores que tenemos que pensar hacia el futuro, nuevos que podamos encontrar, van a ir de la mano de indicadores predictivos del crecimiento potencial futuro del cultivo. Indicadores que nos permitan identificar cuánto es la perspectiva de crecimiento del cultivo hacia adelante en un momento temprano del cultivo. Y acá en esta figura lo que está presentado es
NDVI como un indicador de la tasa de crecimiento del cultivo en el periodo S de Z30 a Z65. El NDVI medido en Z30. Y cada punto está coloreado según el nivel nutricional en floración, es decir, el nivel nutricional al que llega al final del periodo, y el tamaño del punto está asociado al nivel de rendimiento. Puntos más grandes, rendimientos más altos; puntos más pequeños, rendimientos más bajos. Entonces lo que se ve es que el NDVI es, como sabemos, un muy buen indicador del rendimiento, de la tasa de crecimiento futura y del rendimiento posible del cultivo. Y en segundo lugar, que para tener rendimientos altos, para estar en este círculo aquí, dentro de este círculo aquí, se necesita tener, primero que nada, un cultivo que haya crecido bien hasta Z30, que tenga un NDVI alto, y en segundo lugar, que llegue con un nivel nutricional en Z65 también relativamente alto, cercano a 1. Si tenemos esas dos situaciones, vamos a estar con un cultivo que tiene una tasa de crecimiento alta, que tiene un rendimiento alto y que en definitiva también hace un uso más eficiente de nitrógeno. Bueno, para ir cerrando, las consideraciones finales que me gustaría plantear. Primero, por un lado, que el riesgo del cultivo, ya sea el riesgo biológico o asociado al clima, no cambia cuando cambian los precios. Por el contrario, el riesgo biológico puede cambiar si causa de los precios, por ejemplo, entramos en una situación de subdosis y aplicamos menos fertilizante del que el cultivo requiere. En esa situación sí puede aumentar el riesgo biológico del cultivo, pero de por sí mismo el riesgo del cultivo no cambia con los cambios en precio. En segundo lugar, que la mayor proporción de costos están asociados al fertilizante. Entonces es cada vez más importante hacer un diagnóstico correcto y tratar de aumentar la eficiencia de uso. Y en ese sentido, fraccionar y diagnosticar la necesidad efectiva del cultivo es la herramienta fundamental para para lograr una eficiencia de uso alta del nitrógeno. Y el otro punto es que el negocio es más grande. A mi entender, esto es favorable, en el sentido de que el negocio es más grande, pero mantenemos los costos fijos. Es decir, tenemos más inversión, pero más ingreso, más margen, haciendo básicamente lo mismo o con el mismo esfuerzo, con la misma cantidad de tierra trabajada, con la misma área trabajada. La cantidad total de nitrógeno agregado define la conveniencia económica del uso de fertilizante nitrogenado. Los indicadores nos guían en cómo distribuir mejor y en cómo hacer un uso más eficiente de este nitrógeno. La dosis económicamente óptima varía muy poco al cambiar los precios relativos de grano. Como vimos en promedio, para un cambio muy importante de ratios de precio de 9 a 12, ese cambio era de 23 kilos en promedio. Ese cambio es más grande en los sitios de baja respuesta al agregado de nitrógeno y es mucho más menor, el cambio esperable es mucho menor en los sitios de alta respuesta al agregado de nitrógeno, que son la mayoría en la situación actual de cultivo en el Uruguay. Las cuentas las paga el rendimiento, hay que ser muy cauteloso en no comprometer el rendimiento desde el inicio del cultivo y sobre todo en esas etapas de fundación y construcción, porque nos comprometen el cultivo hacia adelante, nos comprometen las decisiones, nos comprometen la decisión que podamos tener de ahorrar más hacia adelante y nos comprometen la decisión de poder aprovechar un buen precio que eventualmente surja, si ya comprometimos el rendimiento del cultivo con anterioridad. Y después algunos puntos asociados a presentaciones de años anteriores, pero que creo que es importante destacar, y es que en Z22, entre siembra y Z22, mantener la suficiencia y diferir las aplicaciones es el criterio más razonable. Asegurarse de que en el suelo hay un contenido de nitrato suficientemente alto como para que el cultivo esté con un buen estado nutricional. Y de Z30 a Z65, en ese periodo de Z30 a floración, lo clave es cuantificar y satisfacer la demanda de cultivo. Poder evaluar con precisión el rendimiento esperable de ese cultivo
para poder estimar su necesidad futura. En condiciones de déficit, si el cultivo llega a Z30 con un déficit, no retrasar nunca las aplicaciones, porque ya vimos, es un momento en que hay un aumento muy grande de la necesidad de nitrógeno, un aumento muy grande en la tasa de absorción. Entonces retrasar compromete el rendimiento de manera muy fuerte. Y en los años favorables, si hay un rendimiento esperable alto, mayor a 6.000 kilos, vemos que a pesar de haber agregado dosis altas de nitrógeno en Z30, en los cultivares con alto potencial de rendimiento, es recomendable volver a aplicar en Z30 o posterior para satisfacer una demanda que es muy alta y también para mantener un nivel de proteína aceptable. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho por la invitación y esto es todo lo que tenía para presentarles, así que estoy atento a las preguntas. Bueno, seguimos en esta segunda Jornada Nacional de Cultivos de Invierno. En un ratito vamos a estar hablando del mercado, más adelante vamos a tener las perspectivas de mercado, también vamos a estar abordando temas vinculados a la sanidad, pero ya vamos a tener el contacto a continuación con Nicolás y Andrés y vamos a arrancar con la primera pregunta. Esta va dirigida para Nicolás con respecto a lo que es el tema relacionado a el ajuste del modelo de nitrógeno mediante el índice verde. Nicolás, con respecto a esto, el ajuste del estado de cultivo Z30 mediante el índice medio verde, ¿cómo se está trabajando en este sentido? ¿Y qué nos podés comentar sobre esto, Nicolás? ¿Cómo se puede utilizar en Z30, 33? Perfecto. Creo que esa pregunta, Andrés es el que tiene muchísimo conocimiento en eso y la puede contestar. El aporte que puedo dar yo es que es una muy buena herramienta para identificar secciones dentro de nuestra chacra, desde mi perspectiva, y hacer una especie de fertilización variable por zonas, una cosa así. Hay muchos trabajos que también lo utilizan como un indicador para hacer una recomendación de dosis en forma directa. También es válido. Yo creo que acá lo importante es realizar un diagnóstico. Después podemos discutir cuál es la herramienta óptima para diagnosticar, pero no dejar de diagnosticar. Creo que Andrés puede ampliar mucho más en eso. Vamos, Andrés, a complementar un poco. Andrés, te doy paso a vos para complementar justamente esta pregunta. Sí, yo creo que lo que dijo Nicolás, comparto lo que él dice. El NDVI, el índice de vegetación verde, es un buen índice que nos sirve sobre todo para encontrar las diferencias dentro de la chacra. Lo que nosotros hemos visto es que con el rendimiento absoluto, a veces tiene dificultades para correlacionarse directamente con el rendimiento absoluto, porque el rendimiento absoluto depende de otras cosas que a veces que el índice no capta, como el cultivar, la fecha de siembra y demás. Entonces yo creo que con el rendimiento absoluto definitivamente no tiene buena relación, sí con las diferencias dentro de la chacra, y posiblemente lo que yo les mostraba, que es la dirección que creo que vamos a ir en el trabajo futuro, es con la tasa de crecimiento que pueda tener el cultivo. Que esa tasa obviamente va a depender la duración a la que el cultivo crece en esa tasa de la fecha de siembra y de otros factores. Entonces, yo creo que eso sería el complemento a lo que respondió Nicolás. Bien, aprovecho y te traslado otra para vos, Andrés. ¿Qué tipo de error cometería si solo tengo el dato de nitrógeno en planta y no tengo el dato de biomasa en el encañado? Yo creo que ese sería, si ustedes necesitan utilizar la curva de dilución, definitivamente no lo pueden hacer. Para utilizar el criterio de decisión
de diagnóstico de la curva de dilución, lo que se necesita es tener las dos cosas, el dato de nitrógeno y el dato de biomasa. Se podría estimar una biomasa en función de la cantidad de biomasa verde, pero obviamente puede haber error en esa medida. Yo creo que si estamos hablando de Z30, posiblemente el dato de nitrógeno, y es lo que hemos visto nosotros en los últimos años, es que el dato de nitrógeno en sí mismo no es el factor que hace la mayor variación dentro de la chacra o dentro de puntos de la chacra, o entre chacras, sino que el factor que hace la mayor variación es el potencial de rendimiento que tiene el cultivo. Entonces, bueno, en ese caso el dato de nitrógeno hasta uno casi podría estimarlo, no se necesita ser tan preciso en algún sentido, porque la variación está mayormente dada por el potencial de rendimiento. Bien, esta pregunta es para Nicolás. ¿Hay una relación entre biomasa total, kilo de biomasa hectárea, y el rendimiento de grano kilogramo por hectárea? Si es así, ¿en qué estado fisiológico ajusta más el rendimiento de grano? Es una muy buena pregunta. Mirá, no conozco, para no decir que no hay, una relación precisa entre acumulación de biomasa y rendimiento. ¿Por qué digo esto? Porque el tipo de variedad, o cómo crece cada variedad, hay diferencias. Hay variedades que tienen tasas de crecimiento muy bajas en los estadios iniciales y después tienen como un crecimiento exponencial, y otras que se comportan de forma diferente. Entonces, hablar de un valor promedio de biomasa acumulada en un determinado estadio, que eso me defina el rendimiento, no tengo conocimiento. Lo que sí puedo responder es, los cultivos tienen que llegar a un nivel de biomasa o tasa de crecimiento crítico. No pueden estar creciendo por debajo del óptimo para su comportamiento, dependiendo de la variedad, si queremos maximizar rendimiento. Tenemos que tener la máxima tasa de crecimiento, o deberíamos, estoy pensando. Tato en el simposio 2015, creo que fue 2017, mostró que para trigo él encontró en Z30 2100, 2000 kilos de biomasa acumulada, en promedio, como para maximizar, como valor crítico a obtener. Ustedes, los técnicos, sin duda que saben mucho más que yo, que eso se hace difícil a nivel práctico, ¿no? Andrés, ¿qué opinás en Z33, Z34? 6.000 kilos, trigo. Sí, no recuerdo los valores exactos, están en las figuras esas que mostramos. De ahí se pueden ver más o menos cuál es el valor de biomasa acumulada sobre la curva de nutrición óptima. Yo creo que coincido en que la biomasa, no hay una relación estrecha entre la biomasa acumulada y el rendimiento, porque entre otras depende del cultivar. Los cultivares de porte más alto, que tienen un índice de cosecha más bajo, necesitan acumular mucha biomasa para tener un rendimiento igual a uno de porte más bajo, de menos altura, que tiene un índice de cosecha en general más alto. Entonces la relación no es directa. Lo que sí es cierto es que en términos generales, para tener rendimientos altos hay que tener también una acumulación de biomasa muy alta. O sea, es como la medida gruesa, digamos, sería de que sí, las dos cosas están vinculadas, pero en lo fino hay variación bastante importante, de hecho. Bien, si les parece, les manejo la última pregunta. Vamos a aprovechar estos minutos porque el tema está sumamente interesante y más en este momento de altos costos. En el caso de Andrés, mencionaste que en estadios iniciales no es el momento para pensar en economía de nitrógeno cuando los precios del mismo son elevados. Esto, si lo entendimos bien de esta forma, hace referencia a la pregunta. Entonces, ¿las posibilidades quedan para el encañado? ¿Cómo hacemos para no equivocarnos y bajar la dosis de nitrógeno y que el rendimiento varíe poco para la proteína que en el grano sea baja? Yo creo que con el tema de bajar las dosis hay que tener dos consideraciones,
Y es muy buena la pregunta porque me sirve para atarlo un poco con lo que se habló ayer en el día de ayer. Sobre todo lo que presentó Gonzalo Invernici. Yo creo que hay realidades muy diferentes entre productores. Y Gonzalo mostraba el árbol de clasificación y clasificaba como nitrógeno como una de las variables que definían, bueno, separaban grupos de chacras. Las de alto rendimiento eran las que se le aplicaba más nitrógeno y había un grupo de chacras de bajo rendimiento que se le aplicaba menos nitrógeno. Eso es lo que quiere decir, en definitiva, es que el nitrógeno hay una proporción de productores que lo están manejando bien y logran tener rendimientos altos, pero todavía hay una gran proporción aún dentro de los productores CREA que están haciendo un uso de subdosis de nitrógeno y que tienen rendimientos bajos. Entonces, yo creo que dependiendo de a cuál productor le estamos hablando. Si le estamos hablando al productor que hoy, que el año pasado manejó el nitrógeno bien y tuvo rendimientos altos, probablemente pueda bajar un poco la dosis. Y el momento, ahora lo hablamos. El productor que ha estado aplicando sus dosis y que está dentro de ese grupo que tiene rendimientos bajos porque aplica su dosis de nitrógeno, que es lo que mostró el árbol de regresión que mostró Gonzalo ayer, ese productor no debería bajar la dosis. Al revés, capaz que hasta la tendría que aumentar, porque les va a ser más conveniente, va a ganar más, va a tener le va a ser conveniente económicamente. Entonces depende de quién le estamos hablando. Y el punto del momento, bueno, un poco es lo que yo quería poner en la presentación. Si alguien está manejando bien el nitrógeno, yo no creo que haya un momento específico. Capaz que es en Z30 el momento para bajar un poco las dosis. No más tarde, porque si vamos a aplicar más tarde, vamos a estar comprometiendo directamente la proteína. Pero en Z30 el cultivo se puede adaptar de alguna manera, tiene todavía margen para sacrificar un poco de rendimiento y mantener el contenido de proteína sacrificando rendimiento. Entonces, yo diría que ese sería el momento. Además, es un momento bastante tardío, podemos ver cómo evolucionan los precios y demás. Creo que podría ser ese momento, pero definitivamente depende a quién le hablamos. Si es un productor que ya está aplicando poco, no tiene que bajar en ningún momento, al revés. El árbol que mostró Gonzalo ayer muestra que tiene que aumentar las dosis.